Son ya las 7:30 de la mañana en Bogotá, Quito y Lima. Nosotros continuamos en Directo América por France 24. Vamos con los titulares de la hora. Como difíciles calificaron Rusia y Ucrania las conversaciones trilaterales sostenidas durante 2 días en Suiza. Moscú agregó que también fueron prácticas y Kiev dijo que se lograron avances. Desde ya se informó que se llevarían a cabo más reuniones, aunque no se precisó fecha ni lugar. Millones de musulmanes comienzan en casi todo el mundo el mes sagrado del Ramadán. En Turquía esta fecha llega marcada por un impacto significativo de la alta inflación, sobre todo en los precios de los alimentos. Ampliamos con nuestro corresponsal en terreno. El Congreso de Perú escogerá hoy un nuevo presidente que será el 9º en 10 años, un día después de la destitución de José Gerí. El nuevo mandatario asumirá de manera interina hasta julio, cuando asuma el ganador de las elecciones que tendrá su primera vuelta el próximo 12 de abril. En nuestra sección Directo París hoy hablamos de la tensión política desatada tras la muerte bajo paliza de un activista de extrema derecha en un acto de la eurodiputada izquierdista Rima Hassan la semana pasada en Lyon. Este miércoles la sede del partido, Francia Insumisa, tuvo que ser evacuada momentáneamente por una amenaza de bomba que terminó como una falsa alarma. Enseguida lo abordamos con nuestra periodista Natalia Ruiz Giraldo desde la capital francesa. Vamos a empezar en Suiza, donde culminaron los 2 días de conversaciones trilaterales entre Ucrania, Rusia y Estados Unidos. Conversaciones calificadas como difíciles por ambas partes. El jefe negociador de Moscú agregó, sin embargo, que estos diálogos también fueron prácticos, mientras que el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, aseguró que se lograron avances, aunque previamente había cuestionado que la presión de Washington por llegar a un acuerdo solo recaería en Kiev. Los dos países coincidieron también en que pronto habrá nuevas reuniones, aunque no se especificó el lugar ni la fecha. Por su parte, Estados Unidos no se ha pronunciado todavía. Ayer tuvimos discusiones muy largas en varios formatos. Hoy hemos hablado unas 2 horas. Las conversaciones fueron difíciles pero profesionales. Pronto habrá una nueva reunión. Dentro de las delegaciones se involucraron tanto en vías políticas como militares. Se discutieron los parámetros de seguridad y los mecanismos para implementar posibles decisiones. Hay avances, pero no se pueden revelar detalles en esta fase. El siguiente paso es alcanzar el nivel de consenso necesario para someter las decisiones desarrolladas a la consideración de los presidentes. Pasamos ahora a Polonia. El obispo de la Catedral de Turnau se declaró inocente del juicio en su contra por cargos de encubrimiento de pederastia. Se trata del primer integrante de la jerarquía de la Iglesia polaca en un país profundamente católico que enfrenta cargos penales por no informar a las autoridades sobre sus abusos cometidos por parte de los sacerdotes de su diócesis. La fiscalía señala que el obispo tenía conocimiento de 2 casos de sacerdotes que abusaron de monaguillos menores de edad. Uno de ellos habría abusado de 95 niños y otros 77 habrían sido víctimas de otros delitos sexuales. De allí pasamos a Francia. El viceministro de Transición Ecológica llegó hasta una población del país para supervisar las afectaciones de las intensas lluvias de los últimos días. Este es uno de los 4 departamentos que se encuentra en alerta roja por las inundaciones. A bordo de pequeñas embarcaciones y acompañado de autoridades locales, el alto funcionario recorrió las calles hoy convertidas en ríos y reconoció que la situación va a durar mucho tiempo, ya que el agua va a retroceder muy lentamente. Pasamos ahora a Medio Oriente, porque los países musulmanes empiezan entre el miércoles y el jueves el Ramadán, el mes sagrado del Islam. Este mes el tiempo de comidas y reuniones familiares y también de alza de precios. Por ello vamos a Turquía, país que en la actualidad vive una enorme crisis inflacionaria. Allí conectamos con nuestro corresponsal en Estambul, Adrián Rocha. Adrián, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Cuéntenos, o recuentos independientes sitúan la inflación en un 60% en Turquía. ¿Se espera una afectación por culpa del inicio del Ramadán?
Buenos días, Andrés. Pues efectivamente, sobre todo teniendo en cuenta que tradicionalmente en Turquía la inflación se ve muy afectada por dos hechos que ocurren cada año. Uno es, evidentemente, el inicio de fin de año y la llegada a un año nuevo, que muchos precios son ajustados en esas fechas, y sobre todo es el inicio de las fiestas de Ramadán, que es cuando supermercados y grandes almacenes y tiendas multiplican sus precios para precisamente suplir esta gran alza de la demanda, sobre todo en casas y familias que empiezan a celebrar sus comidas y cenas familiares tanto de madrugada como de noche para romper el día del ayuno. Para intentar evitar esta subida de precios, el gobierno del presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha ordenado batidas de policías y agentes de seguridad en supermercados del país. Sin embargo, los expertos aseguran que estas batidas, que buscan intentar limitar el alza de precios por parte de comerciantes y grandes almacenes, están solo rascar la superficie de un problema, la inflación en Turquía, que va muchísimo más allá. Ahora mismo, según recuentos independientes, como comentabas, la inflación en Turquía se sitúa en torno al 60% interanual, 30% según estadísticas del gobierno, muy cuestionadas sobre todo en los últimos años. Recordemos que hace un par o tres de años Turquía competía con Argentina y Venezuela en esos rankings mundiales de inflación y llegó a tener incluso el país anatolio inflaciones de cerca del 140%. Interanual. Muchos turcos se quejan que incluso han tenido que cambiar sus dietas y que ya no pueden comprar carnes y alimentos más caros y tienen que pasarse a otros alimentos mucho más baratos, como pueden ser verduras o incluso pan o legumbres. En Turquía sí se ve muy afectada en una crisis que lleva ya de varios años, incluso que empezó antes de la crisis del COVID, sobre todo, según los expertos, por las políticas nada ortodoxas de un presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, que está muy metido en todos los asuntos del país, sobre todo también en la economía, en este mes sagrado del Islam. Ahora, Adrián, ¿cómo se vive el inicio del mes sagrado del Ramadán en otros países de la región? Pues de formas muy distintas, sobre todo porque los contextos regionales y de país en cada país afectan mucho a cómo vive la población este inicio del mes sagrado del Islam, que es el más importante dentro del calendario de esta gran religión en el mundo. En Siria, por ejemplo, se vive con una relativa esperanza, sobre todo porque este es el segundo Ramadán que ocurre después del final de la guerra civil siria y el primero después de que fuesen retiradas todas las sanciones económicas internacionales en contra de Siria, que ahora mismo vive bajo un gobierno mucho más amigable y aceptado en la esfera internacional. Eso no significa, sin embargo, que Siria viva en un momento económico brillante. De hecho, la guerra y la destrucción de esa guerra de 13 años aún se hace vivir mucho en Siria, y la llegada de inversión internacional que se espera en los próximos semanas, meses y años puede afectar para levantar la economía muy destrozada del país, pero aún, sin embargo, no se nota en las calles de Siria. Un caso muy aparte, por ejemplo, es el caso de Irán, que vive con un miedo y una amenaza constante de una intervención estadounidense. Recordemos que tanto Irán como Estados Unidos se encuentran en los últimos días negociando un acuerdo nuclear que tiene que evitar esta posible guerra que puede empezar en las próximas semanas o días entre Irán y los Estados Unidos. De hecho, Estados Unidos, mientras ocurren estas negociaciones, ha mandado un segundo portaaviones hacia las costas de Irán, y de hecho se prevé que cada día que pasa y no se consigue un acuerdo, la amenaza y la posibilidad de un acuerdo, de una intervención estadounidense, sube y aumenta, sobre todo teniendo en cuenta que las posiciones entre Irán y Estados Unidos siguen muy dispares en la mesa de negociaciones. Adrián, muchas gracias por este reporte desde Turquía, y cambiamos de tema. Tras el segundo ciclo de conversaciones entre Irán y Estados Unidos en Suiza, el gobierno de los ayatolás dijo que hubo avances con la delegación de la administración Trump y aseveró que está dispuesto a que entidades internacionales verifiquen su programa nuclear. Este miércoles, no obstante, el secretario de Energía estadounidense afirmó que Washington detendrá las ambiciones nucleares iraníes de uno u otro modo. Veamos el informe. Sigue el tira y afloja entre Estados Unidos e Irán. La delegación persa abandonó las negociaciones en Ginebra bajo los abucheos de opositores iraníes y manifestantes en contra de la República Islámica. Según información oficial, las discusiones habrían avanzado, pero aún no hay una hoja de ruta definida a seguir. En cuanto al presidente iraní, afirma que el país está abierto a una verificación de su programa nuclear, que según Washington tendría el potencial de llegar en unos meses a producir el arma nuclear. En 2015, durante la firma del acuerdo atómico, se estipuló que la tasa de enriquecimiento de uranio era del 3,67%. En ese momento había 300 kilogramos de uranio enriquecido. Las centrifugadoras disminuirían de 19.000 a 5.060 y las inspecciones del Organismo Internacional de Energía Atómica estaban autorizadas. Desde la retirada estadounidense de los acuerdos en 2018 y hasta los ataques en junio de 2025, la tasa de enriquecimiento de uranio había alcanzado el 60% y habría un stock total de 8.300 kilogramos de uranio enriquecido. La presencia de centrales no declaradas
una de ellas bajo una montaña, y las inspecciones del OIEA ya no son autorizadas más que de manera intermitente. El gobierno iraní también estaría dispuesto a hacer concesiones sobre la parte más enriquecida de su inventario a cambio del levantamiento de las sanciones que asfixian su economía. Pero esto no es suficiente para Washington, que también quiere poner sobre la mesa el programa balístico iraní, así como las milicias al servicio de Teherán en Medio Oriente. El presidente ha establecido ciertos límites que los iraníes aún no están listos para reconocer y respetar. Ambas delegaciones se encuentran negociando realizar un tercer ciclo de conversaciones. El Congreso de Perú se alista hoy para escoger a su nuevo presidente, un día después de la destitución de José Gerí, contra quien pesaban 7 mociones de censura. Son 4 los candidatos entre quienes saldrá el nuevo jefe de Estado, que asumirá de manera interina el cargo hasta que se elija al nuevo presidente en las elecciones programadas para el próximo 12 de abril. El escogido este miércoles se convertirá así en el 9º mandatario de Perú en los últimos 10 años, algo que para muchos especialistas es calificado como un récord dentro de la región. En el siguiente informe daremos una mirada al origen de la crisis de la sexta economía de América Latina. Una frase que sin pensarlo marcaría el destino de una nación por los próximos años. Pienso que lo mejor para el país es que yo renuncie a la presidencia de la República. Así se despedía en 2018 Pedro Pablo Kuczynski de la presidencia luego de destaparse el escándalo de corrupción que lo relacionaba con la constructora brasileña Odebrecht. Su sucesor en el cargo fue Martín Vizcarra, vicepresidente de la nación y al momento del escándalo embajador de Perú en Canadá. Su mandato comenzó fuerte e intentó impulsar una reforma constitucional, pero sus iniciativas no prosperaron en el Congreso, a pesar de haber llevado adelante una disolución del Parlamento y nuevas elecciones legislativas. Fue destituido en noviembre de 2020 por incapacidad moral permanente. Manuel Merino asumió como presidente del país tras la salida de Vizcarra. Juro por Dios, por la patria y por todos los peruanos que ejerceré fielmente el cargo de presidente de la República. Pero fuertes protestas que terminaron con la vida de 2 jóvenes provocaron su renuncia a tan solo 6 días de haber asumido el poder. Francisco Sagasti estuvo en el cargo por 8 meses, suficientes para guiar al país a las elecciones generales del año 2021, las cuales fueron ganadas por Pedro Castillo, quien superó a Keiko Fujimori. Castillo, docente y sindicalista, tan solo completó 17 meses en el poder. Acabó destituido en diciembre de 2022 por intentar disolver el Congreso y gobernar por decreto. Disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional. Su sucesora fue Dina Boluarte, la primera mujer que asumió la presidencia de Perú. Su mandato duró 34 meses y comenzó con fuertes protestas. Durante su gestión intentó atraer inversiones extranjeras y afrontó la crisis con varias naciones latinoamericanas que pedían la vuelta de Castillo al poder. Sigue siendo Pedro Castillo el presidente. En octubre de 2025, el Congreso ordenó su salida tras una nueva vacancia, esta vez por considerarla incapaz de contener la crisis de inseguridad y dando paso al mandato de José Gerí. A pesar de la crisis política, la economía peruana se ha mantenido estable en sus principales datos macroeconómicos, los cuales se esperan mantener hasta las elecciones del venidero 12 de abril. Continuamos en Sudán del Sur, donde los desplazados padecen las consecuencias de los nuevos conflictos internos que enfrentan al ejército y a las fuerzas de la oposición. Naciones Unidas afirma que desde diciembre de 2025, la guerra ha desplazado a unas 280,000 personas, más de la mitad de ellos niños, quienes señalan que hoy no hay comida en sus campamentos. Sudán del Sur, el incipiente país que obtuvo su independencia en 2011, se sumió rápidamente en una guerra civil que ha fluctuado entre 2018 y 2025, pero humanitariamente los civiles relatan que los servicios públicos son ineficientes para atender las necesidades básicas. La gente tiene hambre y también sufre enfermedades, así que lo que nos afecta en general es la falta de comida y la falta de hospital. El gobierno nos visitó aquí y no ha traído nada. Muchas personas vulnerables están muriendo de hambre. En Japón, Sanae Takaichi fue confirmada como primera ministra 10 días después de las elecciones parlamentarias en las que su partido obtuvo una extensa mayoría. Se espera que todos los integrantes de su gabinete permanezcan en sus cargos y que la mandataria continúe impulsando su agenda, que incluye el aumento del poder militar, un mayor gasto gubernamental, así como el fortalecimiento de políticas sociales conservadoras. Vamos con nuestra sección Directo París.
Y vamos a la capital francesa, donde se encuentra nuestra periodista Natalia Ruiz Giraldo, allí en la Asamblea Nacional. Natalia, la actualidad en Francia pasa hoy, entre otros temas, por la tensión política que se desató tras la muerte por la paliza de un activista de extrema derecha durante la semana pasada en Lyon. Este miércoles se desalojó la sede del partido izquierdista Francia Insumisa por una amenaza de bomba. Cuéntenos más, buenas tardes. Muy buenas tardes, así es, pues fue el coordinador de la Francia Insumisa, Éric Bompard, quien dio a conocer a través de redes sociales sobre esta amenaza de bomba. Los locales y el personal del partido de la sede nacional que se encuentra aquí en París fueron evacuados. La policía realizó ya todas las pesquisas y ya dijeron que pues era en realidad una amenaza falsa de bomba. Pero Bompard aprovechó para hacer una serie también de afirmaciones y decir en todo caso que se necesita un debate democrático y un debate digno y sano, y que para esto tienen que detenerse todas las acusaciones que se han hecho contra el partido desde la muerte de este joven militante de extrema derecha en la ciudad de Lyon, donde para muchos, que no sea únicamente desde la extrema derecha, sino también del gobierno, consideran que la Francia Insumisa es responsable, al menos moralmente, de lo sucedido, más si se tiene en cuenta que una de las personas que habría participado en esa paliza mortal formaba parte de la Jeune Garde, la Joven Guardia, que es un grupo de extrema izquierda, un grupo bastante violento, antifascista, y que además pues uno de los fundadores de ese grupo es diputado de la Francia Insumisa. De hecho, la portavoz del gobierno el día de hoy pidió que esta persona sea expulsada del partido, mientras que la presidenta de la Asamblea Nacional, Yael Braun-Pivet, simplemente dijo que cada partido debe hacer de alguna manera un ejercicio de verificar si las personas que forman parte de las filas de cada uno de esos partidos deben o no formar parte de su partido y sobre todo tener un escaño aquí en la Asamblea Nacional. Natalia, por otra parte, avanza la investigación del caso con nuevos arrestos de presuntos sospechosos. Así es, y esto bien puede también alebrestar los debates que van a darse el día de hoy aquí en la Asamblea Nacional. Entre el día de ayer y hoy ya son 11 personas las que fueron arrestadas por las autoridades. Se trata de 7 hombres y 4 mujeres y fueron arrestados en diferentes puntos del país, pero especialmente en la región muy cerca de Lyon, allí donde se produjeron estos hechos el pasado jueves. En todo caso, se sabe que al menos unas 5 personas de las que fueron arrestadas forman parte de grupos antifascistas y que de hecho eran seguidos ya por las autoridades, tenían una ficha S. Esa ficha quiere decir que las autoridades los están vigilando o los han observado por radicalización, esta vez política y radicalización, no tanto terrorista, pero sí política, que puede llevar a cometer algún tipo de acto violento, y eso es precisamente lo que sucedió hace una semana ya casi allí en Lyon. Otra de las cosas importantes es que 2 de las personas arrestadas, una es el asistente parlamentario de Raphaël Arnaud, el diputado del que les hablaba justamente hace un momento. Ya el diputado dijo que el contrato de este asistente parlamentario, pues ya se están haciendo todos los procedimientos para poner fin a este contrato, pero también hay un pasante que está entre los detenidos, pasante también de este diputado. Así que aquí pues esto va a ampliar aún más los señalamientos en contra del partido de la izquierda radical. Además de esto, pues la policía tiene en su poder una serie de videos, ya sea de las cámaras de vigilancia de las calles en Lyon, pero también de personas que estaban allí cerca y que filmaron los hechos. Otros también simplemente ya lo subieron en redes sociales. Así que todo esto lo que va a permitir definir, y eso es lo principal, según lo dijo el fiscal encargado de esta investigación, es determinar quién o quiénes dieron los golpes mortales a este joven, que le propinaron esta paliza y sobre todo pues lo llevaron a tener una conmoción cerebral de la cual ya era imposible en realidad poder salvarlo. Natalia, muchas gracias por este informe desde París. Nosotros vamos con nuestro reportaje del día.
Las tierras raras son clave para industrias como la defensa, la automoción y la electrónica, y a la par se ha convertido en un foco de tensión geopolítica. China controla cerca del 95% del suministro mundial gracias a sus yacimientos, bajos costos laborales y una regulación ambiental flexible. Una joven franco-estadounidense ha desarrollado un proceso innovador para recuperar tierras raras de bombillas de neón y potencialmente de otros dispositivos electrónicos, abriendo la puerta a su reciclaje. Veamos. Turbinas eólicas, teléfonos inteligentes, drones, autos eléctricos e incluso misiles. Todos dependen de los elementos de tierras raras. Son vitales para la economía global y la transición ecológica, pero a medida que aumenta la demanda, los recursos se agotan rápidamente. Extraerlos no solo es costoso, también es altamente contaminante. Y actualmente solo se recicla el 1%. A las afueras de París, esta empresa recoge todo tipo de residuos, incluidos aparatos electrónicos. Los residuos se clasifican y se envían para reciclaje. Del cartón al oro, nada se desperdicia, excepto los elementos de tierras raras. Están en los celulares inteligentes, las pantallas de computadora. También se encuentran en las placas base, en los chips de memoria. La empresa afirma que los minerales tan codiciados que contienen estos aparatos no tienen comprador. Extraerlos de los smartphones no es financieramente viable. Recuperar una pequeña cantidad de elementos de tierras raras de equipos como este es muy complejo y a la vez caro. Hay interés en hacerlo, pero el costo del reciclaje es demasiado alto. Pero quizá no por mucho tiempo, mientras Europa y Estados Unidos compiten por romper el control de China sobre estos minerales preciosos. Más del 60% de los elementos de tierras raras del mundo se extraen en China. Esta química franco-estadounidense, radicada en Zúrich, dice que estamos sentados sobre un montón de minerales sin explotar. Estas bombillas son extremadamente ricas en elementos de tierras raras, incluido uno llamado europio, conocido por sus propiedades luminiscentes. Cuando se ilumina con luz UV, las bombillas adquieren un tono rosado rojizo. Este contenedor es un tesoro de tierras raras. Cada bombilla contiene hasta 20 veces más europio que los minerales naturales. Fabricadas con mercurio, están etiquetadas como residuos tóxicos y destinadas a ser enterradas en vertederos. Es un enorme desperdicio de recursos. Europio, escandio o itrio. Un grupo de 17 metales con propiedades magnéticas, ópticas y electrónicas únicas. En realidad, son abundantes en la corteza terrestre, solo que están muy dispersos, en bajas concentraciones y mezclados entre sí, lo que dificulta su extracción y separación. Producir 1 tonelada de tierras raras genera al menos 2.000 toneladas de desechos tóxicos, incluidos materiales radioactivos. Con solo 28 años, Marie Perrin ha logrado un gran avance en los esfuerzos por reciclar elementos de tierras raras sin generar residuos tóxicos. La joven científica no tenía intención de extraer estos minerales cruciales, pero realizó el descubrimiento inesperado mientras intentaba fabricar fertilizantes en su laboratorio utilizando azufre. Eso fue bastante contraproducente desde el punto de vista químico, porque los elementos de tierras raras no necesariamente interactúan con moléculas de azufre. Pero nos dimos cuenta que sí interactúan y que el azufre puede separar los elementos de tierras raras. Una bombilla es solo un tubo de vidrio con polvo fluorescente, y este polvo blanco contiene elementos de tierras raras como el europio. Ahora este líquido es nuestra solución de extracción hecha con metal y azufre. Vamos a añadir una mezcla de elementos de tierras raras que se encuentran comúnmente en las bombillas. Un elemento de tierras raras cristalizará y se solidificará, mientras que el otro quedará atrapado en una solución líquida. Una reacción química casi instantánea. Se puede ver claramente la separación.
Comúnmente utilizadas en la industria petroquímica, las moléculas de azufre nunca habían sido aplicadas a los elementos de tierras raras, hasta ahora. Podemos lograr un 90% de pureza de óxido de tierras raras en un solo paso, en comparación con miles de pasos usando los procesos industriales actuales en el mercado. Todo el proceso podría llevarse a cabo dentro de un solo contenedor, dice ella, instalado en las propias instalaciones de empresas manufactureras o de reciclaje. Una ruptura radical con las prácticas actuales, que siguen siendo lentas, intensivas en energía y altamente contaminantes. Hasta aquí este informativo en France 24. Gracias por acompañarnos. Vamos a hacer una breve pausa y ya regresamos con más. Quédense con nosotros. La historia de nuestro mundo está en constante cambio. El flujo de información es cada vez mayor. Estamos ahí con todos los temas. Nos comprometemos con la verificación, desde el terreno, en todas las circunstancias, para anticipar el futuro y entender el presente. Lo acompañamos 24 horas, 7 días a la semana. France 24, una mirada diferente a la actualidad. Liberté, égalité, actualité. Toda la actualidad deportiva dentro y fuera de las canchas. Conéctese con nosotros y vibre con las emociones del mundo del deporte. Las mejores imágenes, las reacciones, los resultados y el análisis. Deportes en France 24 y france24.com. ¿Cuántos años tienes? Y aquí hay partes de sus juguetes, muñecos. No hemos hecho nada, o sea, no hemos violado nada de toda nuestra información, de todo lo que... Mi esposa y yo estamos en un asilo pendiente, el cual nos piden una asistencia eventualmente a citas a EISAC. El día de ayer acudimos, nunca hemos tenido ningún retraso y siempre hemos hecho lo que nos ha pedido el sistema y la aplicación que nos monitorea, pero no respetaron esto y legalmente la arrestaron y se la llevaron al estado de Texas, exactamente a San Antonio. Es lo único que sé como detalle porque recibí una llamada en la madrugada de hoy sabiendo eso. Hasta el momento siguen detenidas ahí. Delegation of parental authority. It really, this wasn't meant for immigration purposes, but ICE began showing up on the streets and began taking people out, and I began getting a lot of calls telling me that they needed this piece of paper. Well, right now, between November until now, I have signed up over 1,000 kids. I have another 500 kids that are waiting, and I haven't answered a bunch of messages because I'm overwhelmed. ¿Ya te cancelaron tu permiso o todavía no? Firmo este papel porque quiero que mi hija, si por A o B nos coge la migración, quiero que ella esté tranquilo, que no sienta un susto, porque a esta persona que yo voy a dejar es una persona de confianza, que yo sé que ella sí lo va a estar en manos de ella muy bien. Sus historias inspiran el futuro. Su día a día es la actualidad. Su cultura, sus luchas, sus éxitos están en el corazón de nuestros programas. Les contamos los que hicieron América Latina y los que la construyen hoy. Les contamos un mundo hecho día a día por los que lo habitan. Liberté, égalité, actualité.